Gabriel Otero, buenos días y gracias por estar esta mañana por aquí. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, gracias por la invitación y un saludo a la gran audiencia. Gabriel, escuchábamos estos distintos audios, algunos relatos, ¿no? de Macarena Gelman, de otra hija de expresos, detenidos desaparecidos, en ese caso de Argentina. Escuchábamos también la voz de Maricel Robaina, una psicóloga que se ha dedicado mucho acá a trabajar con hijos e hijas de expresos, porque como mencionamos, sos autor del libro ¿no? La fila de los inocentes, una niñez en cautiverio político. Bueno, justamente acá mencionábamos antes, decíamos, bueno, que estuviste en el cuartel junto a tu madre, que después pasó a Punta de Rieles, que tu padre estuvo, ¿no? en simultáneo en el penal de Libertad. ¿Cómo surge tu idea, bueno, de contar esta historia? Que además sabemos que participó nuestro compañero Álvaro Pan, ¿no? Allí en la edición, que acompañó ese proceso. ¿Cómo Sí. surge todo esto? Bueno, a ver, fue un proceso donde el libro yo lo escribí 5 veces en mi cabeza, más o menos, en los últimos 5 o 6 años. Digo porque cuando surge la situación de los niños que pasamos por los cuarteles, en realidad pasamos por varios cuarteles, muchos, en mi caso por 2, por Blandengues y por lo que ahora es el Liceo Militar, el IMES. Hay otros en el interior también, no hay que olvidarse del interior, donde pasaron cosas espantosas. Cuando surge el relato y salimos un poco a la luz hace unos 13, 14 años, fue muy novedoso esa situación. Y ya habían pasado más de 20 años de democracia, 25 por lo menos, y ya habían pasado muchos libros y muchas películas y muchas documentales. Es decir, costó salir a la luz determinadas situaciones, sobre todo las situaciones de niños y niñas. Bien. Y en eso de salir a la luz y en esa cuestión de descubrir esas situaciones nuevas, no fue un proceso fácil para todos nosotros. Nos juntamos, somos más de 70 seguro. En la publicación de Álvaro Rico hay unos 67 niños, pero sabemos que hay alguno más. Y empezamos a tirar un poco de la piola. De la piola de qué fue lo que estaba pasando, qué pasaba en ese momento con nuestras madres, y en lo personal, por ser el mayor, me tocó ser el mayor hasta el día de hoy, ninguno me ha empatado ni me ha pasado en edad. Yo empecé a trabajar el tema del recuerdo y me tomé mi tiempo, porque habían cosas que yo siempre tuve para mí, que no dialogué, que no hablé con mi familia, que no hablé con mis hermanos, que fueron protagonistas, pero que no hacíamos una mesa redonda para hablar de esos temas, nunca lo hicimos, que bueno, después no lo hablé con la familia que formé, con mi esposa, con mis hijas, que no lo hablé con mis amigos, que muchos de mis amigos cuando lean este libro y vean esa infancia van a decir, bueno, pero... Había otro Gabriel acá. Había otro Gabriel, capaz un par más de Gabriel, porque... y llegamos a los 50, yo ya tengo 53, llegamos a los 50 años un poco más liberados y un poco más firmes en la idea que determinadas situaciones no podían quedar como anécdota. Porque yo di algún reportaje, no fueron muchos, que di en medios importantes de televisión y diario. También me pidieron colaboración en algunos libros, algunos están por salir, y ahí un poco me di cuenta, saben, que si yo seguía repitiendo lo mismo, esto iba a quedar como una anécdota. ¿No? Hice ese proceso. Y recuerdo que en algún momento cuando empecé a escribir le dije a Álvaro, con cual tengo además de una amistad, le tengo mucho respeto en su visión, no sobria de estos asuntos, y de hombre grande además. Le digo, mirá, me está pasando esto, y él me dijo, escribilo, porque podrá ser un libro o no podrá ser un libro, ahora vos lo vas a contar. Y así empecé. Lo empecé el 1 de enero, el día de mi cumpleaños. Ese día empecé con las primeras 3, 4 páginas y después seguí de largo. Pero tenía ordenado, insisto con esto, yo tenía ordenado, porque una de las primeras cosas que he cuidado en este libro es que no haya golpes bajos,
que no haya un abuso de dolores, y también cuidar a la gente de mi alrededor. Acá hay familia de por medio, protagonistas que bueno, tuvieron su rol, y que lo cumplieron o no, pero muchas de esas cosas también van a ser parte de mi vida y la de mis hermanos. Entonces, en este libro está una parte dolorosa, una parte que es muy triste y que posiblemente sensibilice, pero sin el golpe bajo. Eso es algo muy cuidado también. Ahora, Gabriel, en el libro hablas de estos años en cautiverio, ¿no? 5 años allí, compartiendo con otros niños que también eran hijos de presas políticas en aquel momento. ¿Qué es lo que recordás de esos? Sí, fue hasta los 5 años. Sí. De los 2 años y medio hasta los 5 años. Miren, yo soy un abuelo muy chocho, ¿no? Y hoy en día, ahora presento el libro en 2 semanas, y Bautista tiene la edad de cuando yo entré al cuartel, 2 años y medio, y Alfonsina tiene la edad de cuando yo salí del cuartel. Eso da otra perspectiva, ¿no? Totalmente. Claro. Pero me di cuenta ahora, en estos días así, que bueno, los ves crecer y te pones medio sensible. Y en realidad, yo lo recuerdo todo en el cuartel. ¿Te acuerdas de todo? De absolutamente todo. Es decir, no es que lo recuerde. Yo nunca lo dejé a un costado, no tuve que atar cabos ni nada. Lo que a mí realmente me afianzó, como decía, es el encuentro con muchas madres, las queridas viejas que estuvieron en el cuartel en situaciones similares y con las cuales intercambié y les hice un poquito de trampa, les tiraba algo y me decían tal cosa y yo decía, viste, es esto, sí, pasó esto, ¿no? En esa cuestión de ordenar. Claro. Y lo recuerdo todo, porque era un niño que nací en un hogar de militantes, comprometidos, pero el golpe del encierro, de un día para el otro, indudablemente activó en mí una madurez y un estar atento a todo lo que pasaba no sé, puede ser por miedo, llamémosle. El miedo es un buen consejero, yo siempre lo recomiendo, ¿no? Si tenés miedo, estás siendo cuerdo, y ahí puedo hablar de situaciones que están en el libro, que son muy puntuales, desde la preparación de la comida, de cómo vivíamos el día a día, de cómo eran los cuidados de nuestras madres, de esos niños, algunos están escuchando acá y se lo he dicho, de verlos gatear, y yo caminar. Yo recuerdo que prácticamente era el único caminando, de cómo las madres nos enseñaban a usar la pelela, de cómo te llevaban para el baño, en qué condiciones nos bañaban, cuáles eran los juegos. Yo tengo patente, y es algo a veces difícil de describir, el espacio de encierro donde estaban las cuchetas, porque eran cuchetas alrededor de un salón, un típico salón de cuartel militar, y verlas a ellas hablar así enfrentadas y su gesto, ¿no? Sobre todo el de mi mamá, un gesto adusto, ¿no? Como de hablar de cosas que son preocupantes. Y porque era de las mujeres más grandes, si bien era joven, ¿no? Ya eras el tercer hijo y había otras madres con su primer hijo o bebé, ¿no? En el 70 y pico, claro, con 34, claro, 35 años, ya eras una mujer grande de por sí, claro, y mamá, sí, venía con 3 hijos. Muchas de las madres que estaban ahí eran gurisas que son menores que mis hijas hoy. 18, 19 años. Y eso también será que uno pone todo en perspectiva a determinada edad. Uno ver a esa juventud heroica, esa generación que dejó todo en la cancha, criando sus hijos en esas situaciones, es algo que conmueve, ¿no? Gabriel, que vos ahí contaste, menciono estos detalles porque justamente hoy decíamos, de repente de esto no se conoce tanto, ¿no? De cómo fueron estas infancias en el cuartel, y decís, bueno, me acuerdo del espacio físico, ¿no? Entonces decías, bueno, el intercambio de cama a cama, y vos ahí decís, bueno, había un espacio de menos de 1 metro, sí, entre cama y cama, aproximadamente, ¿no? Si te animás a contar, bueno, cómo era esto del baño, por ejemplo, cómo era lo de bañar. Bueno, sí, era una parte bastante dura, ¿no? Y ahí entraba en el caso de mamá, la imaginación. Eran bachas, imagínense una bacha común y de un cuartel, una bacha grande, yo la recuerdo grande, pero claro, yo era chico, una canilla de bronce, de mariposa,
donde se abría y salía agua fría, obviamente que no había agua caliente. Entonces mi vieja, yo hacía todo el esfuerzo, me imagino, porque bañarme me tenía que bañar, para convencerme de alguna manera y hacerlo bastante rápido. Entonces ella inventaba juegos, como si ahí no estuviera pasando eso. Y de esa manera, bueno, vení, vos sos un osito, yo te voy a enjuagar, te voy a enjabonar, y esto va a ser rápido, y qué sé yo, y era el cuerpo, ¿no? No recuerdo que me hayan lavado la cabeza de esa manera. Pero esas cosas que mamá trataba de darle una naturalidad, ayudaron muchísimo para de una manera u otra tratar de quitar esa experiencia horrible que es bañarte con agua fría. Sí, bebés, niños de 2 años, 3 años. Niños chicos verdaderamente, donde era un baño rápido, como se dice, un baño polaco así, pero había que darlo, y mamá, y eso es algo que además mi vieja utilizó mucho en los años, porque claro, después de los cuarteles ya siguió presa en Punta de Rieles y yo le iba a ver, y ese tipo de juegos de evadirte un poquito de la realidad. Claro. Yo después cuando vi la vida es bella. Exactamente, claro. La vida es bella, dije, la gran... Sí. ¿Cómo cómo el ser humano sobrevive, ¿no? Y mi vieja, eso que fue una tipa brillante, dejó ese caminito de pulgarcito y como para que yo llegue con 50 años, 53 ya, y llegar a este momento, tratar de hablarlo con naturalidad. Yo de esta manera no he logrado hablar con mi círculo más cercano, con mi círculo familiar, de la manera que lo estoy diciendo. Por eso el libro va a ser un encuentro para mis amigos, para los que fuimos juntos a la escuela, jugamos al baby fútbol, les mando un saludo, está todo escuchando, para toda esa gurizada, gente que nos vemos a diario desde que empezamos a crecer. Y bueno, sí, el libro también es mi cómplice para dejar eso ahí. Y después no tener que dar ninguna respuesta más. Espero no tener que dar ninguna respuesta más. Gabriel, en tu caso, tus papás estuvieron presos al mismo tiempo, ¿no? Sí. Tu mamá pasó del cuartel a Punta de Rieles, tu papá estuvo en el penal de Libertad. Así es. ¿Cómo fue tu vínculo con tu papá en ese momento? Fue muy débil el vínculo, porque ir al penal de Libertad, todos aquellos que fueron saben que era una odisea para los niños, ¿no? Levantarte a las 4 de la mañana, ir a tomarte el ómnibus de la cita, que era el único que entraba. Yo en uno de los periodos vivíamos en Rincón del Cerro, caminábamos 4 kilómetros hasta el Paso de la Arena, porque no había plata para otro ómnibus, y de ahí era una odisea. Era tedioso, te ponía de mal humor, tenías que llevar algo, un paquete, que además nunca tenías mucha cosa para llevar. Es decir, yo lo recuerdo, y mis hermanos estoy seguro que también, como una cuestión de dolor, ir a ver a un familiar preso, implicaba una preparación emocional brutal. Llegar, tener suerte de verlo además, estar 40, 45 minutos en la visita, pero en realidad te comes un plantón de 3 horas previas, porque llegabas a 7 de la mañana, 7 y media, lo veías a las 10, y después la avenida era espantosa. Inventar, en mi caso, la falta a la escuela, eso era algo que me estresaba mucho. Yo ya no lo hablaba con mi hermana ni nada, ¿no? Pero yo cada vez que iba a ver a mi papá tenía que decir mañana no vengo a la escuela. Y mentías. Ay, claro, mentía. Yo pensaba que mentía, obviamente que mis maestras sabían, claro, pero mis compañeros no sabían. Entonces, esa situación de ir al baby fútbol y nunca te acompañe tu padre y todo lo demás, yo quería, no me pregunten nada, ¿viste? Yo quería ir, jugar y que no venga nadie a decirme. Pero fue una contención también, y vale la pena en estos micrófonos reconocer lo que son los barrios y las comunidades. Yo, gracias a muchos de esos padres y madres que sabían estas cosas, y que bueno, de una manera o de otra fue una red de contención también. Decías que había veces que ibas y que no podías verlo a tu papá. Pasaba que podías llegar y a ver a tu papá o mamá y estaban suspendidos. Sí, eso, nunca te iban a avisar. No importaba si había niños, si no había niños, si eran chicos, si no. Para nada. Pero además, la situación de llegar ahí, recién en uno de los relatos que decían cuando arrancaba la nota, las visitas llevaban una revisación. Te desnudaban.
O sea, el otro día la querida compañera Silvia Ibarburen en el Parlamento justamente contaba los recuerdos de ir a ver a su padre, ahora no recuerdo si era el penal de Libertad que iba ella también, y cómo, bueno, la campera, el buzo, bajate el pantalón, a ver los zapatos. Yo cuento una anécdota de revisación que bueno, es brutal en sí misma de la manera que me revisan, como era casi siempre, pero también algo que sucede ahí, que descubren algo que yo quería entrar a la cárcel, al cuartel, perdón, a la cárcel, al penal de Punta de Rieles, pero eran situaciones muy estresantes. ¿Qué querías entrar? Plata. Plata para mi madre. Y a escondidas de mi hermana, pobre. Sí, plata. Me la puse en la media, era frío. Yo siempre fui de tratar de tener todo bajo control. Sigo siendo así, medio obsesivo hasta ahora. Y recuerdo bien lo que pensé, no me van a revisar la media. Imposible con este frío que me hagan... Bueno, sí. Revisar. Sí, revisaron y cayó el billete de 10.000 pesos anaranjados. No, un lío de 80 por 95, pobre mi hermana, que yo enseguida la salvé a mi hermana. Dijo, no, nadie tiene que ver con esto, soy yo. Lo escondí, mi hermana no sabe. Me acuerdo que fue lo primero que dije. Pero bueno, lo importante es que la plata quedó en nuestro recaudo y no se la quedaron. Gabriel, cuando salís, ¿no? Una vez que tu madre pasa al penal de Libertad y vos justamente pasás al exterior, pero no pasás con ella al penal, ahí decías, ¿no? Salís con unos 5 años, creo que Tomás, tu hermano, tenía 8, sí, ¿no? Una cosa así. Tomás tenía 10. Y tu hermana Graciela 17, 18. Sí, por ahí 18, ya hace años. Entonces, bueno, contás cómo fueron después todos esos años posteriores de criarte básicamente, ¿no? Con tu hermana, medio, ¿no? A salto de ahí, ¿no? Intentando, bueno, a veces incluso pedir comida en el barrio. Entonces, Sí. ¿cómo era esto de crecer con una red familiar escasa? Sí, bueno, escasa es un término enorme. Bueno, no, perdón, digo, capaz que suena muy bruto, pero en esto de que de repente contás que tenías algún familiar, sí, pero en Maldonado o en Buenos Aires. No, está bien, de la manera que lo expresás. En realidad nosotros, la particularidad es que quedamos solos. Por distintas circunstancias quedamos solos y lejos. Mi familia, mayoritariamente por parte de mi madre, es del interior, mamá nació en Rocha. Entonces, por distintas circunstancias quedamos solos. Mi hermana, cuando yo salí de los cuarteles, cumplía 18 años, alquiló por allá, por lo que es hoy en día la calle Francisco City, era Oficial 1, un rancho ahí, qué sé yo, y nos fuimos a vivir, pero nosotros chochos de estar juntos, sí, ¿no? Claro. Nosotros festejábamos eso. Y realmente ahí vinieron tiempos muy duros, y venían duros, estos fueron muy duros porque... mi hermana tenía en sí la responsabilidad de criarme, de alimentarme, de mandarme a la escuela, de ella tener que trabajar, y los trabajos que mi hermana conseguía en ese momento eran casi todos relacionados a limpieza, en los barrios de Malvin, de Punta Gorda, y era muy difícil porque, claro, a veces me tenía que llevar a mí. En ese tiempo mi hermano andaba en las vueltas con unas tías paternas, pero no andaban bien las cosas. Es difícil, éramos papa caliente. Vamos a decir las cosas como son. No era changa tener tu hogar o lo que sea y que te caiga de arriba el regalo de 3 hermanos. Pero por suerte, mi hermano en un momento se viene para casa, para allá, para el Rincón del Cerro. Y digo por suerte porque eso un poco... En primer lugar, la gran alegría de estar los 3 juntos. Yo sufría mucho la ausencia de mi hermano, muchísimo la sufría. De hecho, cuando nos visitaba, se iba prácticamente a escondidas él. Y ahí, si bien seguimos pasando muchas penurias desde lo económico y desde el día a día, estoy hablando de la falta de la comida, y los 3 juntos... Era el optimismo, ¿no? En la miseria, pero el optimismo. Y bueno, mi hermana me dejaba recaudo de mi hermano, y un poco nos cuidábamos los dos, mi hermano 10 años, ¿no? Yo 5, 6. Y bueno, empezó la escuela,
mi hermano tuvo que también ir de vez en cuando a lo de mis tías, porque a veces no daba la comida y por periodos, porque era así la cosa. O sea, a mí me gustaría contarles las cosas de otra manera, pero no teníamos para comer, entonces mi hermano tenía que irse a la casa de alguna tía donde hacía alguna tarea, esto ya materna, tía materna Maldonado, iba, venía, y bueno, y yo con 6 años me iba a la escuela caminando, la escuela del Molino, donde hice primer año, desde Francisco City, caminaba 1 kilómetro, 1,5 kilómetros. Otra época, ¿no? Sí, sí. Otra época. Un niño de 6 años hoy, plantearse esas cosas. Y bueno, fuimos pasando de la carrera de obstáculos, ¿no? La carrera de obstáculos es una buena definición. Fue pasando el tiempo, pasaron muchas cosas en el medio, se tomaron muchas decisiones. Mi hermana, a todo esto, mi hermana consiguió entrar al CASMU. En aquel momento entró como trabajadora en el CASMU en tisanería, y al año y medio, 2 años, la destituye la dictadura. O sea, si faltaba, la destituyen por tener los padres presos, ¿no? Entonces era un círculo que nunca terminaba de cerrar, porque cuando empezó a trabajar en el CASMU, un poquito ahí se podía llevar un poco mejor la cosa, si bien no era efectiva ella. Entonces mi hermana era el gran sostén, y bueno, y mis viejos viéndolos en los penales, obviamente, ellos sufriendo, porque la situación en sí misma. Hace poco estuve hablando un poco de mi padre, que he hablado poco de mi padre, porque realmente estuve muy poco con él, con Homero Viera. Y Homero me contó un par de anécdotas, el viejo Homero, el papá de Nico Viera, el diputado, con mi papá, un par de anécdotas muy lindas que pintaban a mi viejo tal cual eran. Y él me decía que la preocupación de mi padre era un poco ese: yo no sé si están comiendo, yo no sé. Claro. Era una incertidumbre, así que estar preso tantos años con esa incertidumbre, realmente creo que, bueno, derivó, y de eso estoy convencido, en la enfermedad de mi madre, que nunca fue atendida como se debe, y que, bueno, terminó falleciendo en poco tiempo, ¿no? Un cáncer, ¿no? Un cáncer linfático, exactamente. Gabriel, hablabas hace unos minutos del papel que jugaba tu mamá, ¿no?, en la cárcel, de su fortaleza, de cómo compartía su experiencia, una mujer ya con 3 hijos y demás. Y en el libro hablas del rol de la mujer en aquellos años, sí, y también de tu percepción de las voces de estas mujeres después, ¿no?, a la salida. Sí, de las pocas voces, ¿no? Porque el libro también llama a reflexionar, o intenta, por qué invisibilizamos parte de nuestra historia, cuál fue la razón, por qué alguna de estas cosas, capaz que era el tiempo de tenerlas en discusión. Yo digo, no doy opinión en ese sentido, pero pregunto, el rol de la mujer en la organización política, en cualquiera sea. Mis padres caen por el MLN, pero ahí había empresas que cayeron de todos lados, y todas pasaron por situaciones espantosas. Quedó a un costado en lo que fueron, sobre todo, los primeros relatos, que fueron dignos relatos, pero fueron muy heroicos, y casi todos de dirigentes, porque no todos los hombres tampoco pudieron dar su opinión o su relato. Entonces, un poco lo que intenta cuestionar o poner en cuestión es: che, miren que acá no se termina esto con una cuestión biológica. La historia es viva y es eterna, y hay muchísimo más de tela para cortar. Y en el caso de la mujer, en el caso específicamente de lo que fue esa generación con la perspectiva feminista, es brutal, es heroica, es realmente heroica. Y a mí no me gusta hablar de rol, sino de lucha. No fue un rol, fue lucha, y que pasaron más de 1.500 mujeres por los cuarteles y por las cárceles, que están ahí, y todavía faltan
porque las del memorial, los nombres que están en el memorial, que está el de mamá, Sí. están aquellas que tuvieron sentencia, pero pasaron cientos o miles de mujeres por seccionales, por cuarteles, con sus hijos, atrás de sus maridos, atrás de sus hermanos, de sus nietos, que se comieron 1 semana, 2 semanas, 72 horas. Bueno, mi propia hermana estuvo, cuando caemos el 29 de mayo del 72, estuvo detenida, incomunicada, en Laguna del Sauce. A 5 metros estaban torturando a mis padres. A 5 metros estaban torturando a mis padres, en el mismo recinto donde ella estaba detenida, donde iban y le decían, mirá que tus padres ya cantaron, tratá de decir todo lo que sabés, y en eso también rescato algo que además pude comprobar a través de lo que fue, bueno, esto tan discutido hoy en día, que son los famosos archivos, ¿no? El tipo de respuesta que daban es heroico. Cómo se plantaban el no sé, cómo se plantaban el no entiendo, cómo a lo sumo se decía un nombre. Y no lo digo por si hablaste o no hablaste, digo de cómo cuidar al compañero, cuidar a la compañera, cuidar tu familia, estaba por encima del dolor propio, ¿no? Gabriel, ahora mencionabas lo de los archivos y en relación al presente, y para cerrar, preguntarte justamente cómo ves ahora esto de que en el Parlamento, ¿no?, aparezcan voces cada vez con más fuerzas que intentan justamente equiparar lo que fue, ¿no?, el terrorismo de Estado con lo que fue el rol, por ejemplo, sí, de organizaciones armadas como el MLN. Bueno, un poco sorprendido porque los padres de la impunidad hoy quieren sorprendernos con archivos que no se sabe procedencia, que no hay una trazabilidad de cómo se consiguieron los mismos, que no hay hasta siquiera hay una claridad de lo que dice en muchas cosas, que no se entiende, que son apuntes. A mí me parece muy triste el rol que está teniendo el ministro de Defensa, al cual, con todas las discrepancias que puedo tener con él, le reconocía que en su momento y en su juventud fue un luchador por verdad y justicia. Javier García fue un joven wilsonista que bueno, lo tenía con otras posiciones, que lamentablemente está haciendo un rol tremendo y está siendo cómplice de lo peor que puede pasar, ¿sabes? Brindar una información que no esté chequeada, que no tenga las fuentes fieles, que no se pueda decir quién estuvo atrás de la máquina de escribir, de qué manera se llevaron adelante esos interrogatorios. Considero que no es así. Considero que hay que tener más seriedad, y cuando se da a la población la posibilidad de saber las cuestiones del pasado reciente, tengan las garantías suficientes que fue como pasó. Gabriel Otero, diputado Frente Amplista y autor del libro La fila de los inocentes, una historia de niñez en cautiverio político. Muchas gracias por esta mañana acá en Nada que Perder. Bueno, gracias a ustedes. El 4 de octubre, 18 horas, en el Salón Rojo, hacemos la presentación. Muchas gracias. Gracias.